esta palabra es para vos, esta palabra es para mí. Necesitamos relacionarnos con Dios de manera personal y espiritual, todos nosotros. Ezequiel, capítulo 34, en el versículo 1 en adelante, yo ya aclaro que esta palabra es bastante fuerte, directa, que va a tocar quizás algunos argumentos que no nos permiten tener esa relación con el Señor, que no nos permiten tener a Dios como pastor de nuestras vidas. ¿Te preguntaste en algún momento eso? ¿Te preguntaste, ¿será que puedo tener a Dios de pastor? ¿Será que Él puede pastorear mi vida? ¿Puede guiarme realmente? ¿Será tan real su presencia y la intimidad con Él que pueda abrirme los ojos, pueda abrirme puertas, pueda cerrarme otras? Ezequiel capítulo 34. Después recibí este mensaje del Señor. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores, los líderes de Israel. Dales este mensaje de parte del Señor soberano. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, pastores, que se alimentan a sí mismos en lugar de alimentar a sus rebaños? ¿Acaso los pastores no deben alimentar a sus ovejas? Ustedes beben la leche, se visten con la lana y matan a los mejores animales, pero dejan que sus rebaños pasen hambre. No han cuidado de las débiles, no se han ocupado de las enfermas, ni han vendado las heridas, no salieron a buscar a las descarriadas y perdidas, en cambio las gobernaron con mano dura y con crueldad. Por lo tanto, pastores, oigan la palabra del Señor, tan cierto como que vivo yo, dice el Señor soberano, ustedes abandonaron a mi rebaño y lo expusieron al ataque de toda clase de animal salvaje. Aunque ustedes eran mis pastores, no salieron a buscar a mis ovejas cuando ellas se extraviaron, se ocuparon de sí mismos y dejaron que las ovejas pasaran hambre. Por lo tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. Me declaro enemigo de esos pastores y les haré responsable de lo que le sucedió a mi rebaño. Les quitaré el derecho de alimentar al rebaño y no dejaré que sigan alimentándose a sí mismos. Rescataré de su boca a mi rebaño, las ovejas ya no serán su presa. Cuando uno estudia este texto en la Biblia, claro, lo tiene que poner en su contexto. Nota lo siguiente, esta palabra está dirigida a través de Ezequiel a los pastores, pero si indagamos un poquito puntualmente a los reyes, a los gobernantes, también por supuesto a los sacerdotes, levitas del pueblo de Israel de aquel entonces, tenían estas actitudes totalmente contrarias al corazón de Dios, a los designios de Dios para su pueblo. La pregunta es, ¿se aplica esta palabra para nuestro tiempo, sí o no? Hay una gran contradicción en opinólogos, teólogos, gente que realmente profundiza en la palabra. Entonces yo no quiero tomarme la atribución de decir que tengo la verdad absoluta en cuanto a esto, pero sí, el Señor habló a mi corazón y hay una verdad espiritual que trasciende la época. Lo que voy a compartir con vos es lo que Dios habló a mi corazón y lo estoy viviendo hace un tiempo atrás con resultados maravillosos. Qué curioso que estos pastores o estos reyes, gobernantes, también líderes religiosos de la época, hacían todo lo contrario a los designios de Dios para su pueblo. Ellos no cuidaban de las ovejas débiles, no se ocupaban de las enfermas, no vendaban las heridas, no salían a buscar a las descarriadas o perdidas. En cambio, las gobernaban con mano dura y crueldad. Eran personas puestas por Dios para guiar de manera política, de manera militar, de manera económica, de manera espiritual al pueblo. Eran puestos por Dios, pero no hicieron absolutamente nada de lo que Dios quería para su pueblo. Y el Señor declaró eso. Me declaro enemigo de esos pastores, de esos líderes, de esos ministros, de esos gobernantes o esos reyes. Les voy a quitar el derecho de alimentar al rebaño. No dejaré que sigan alimentándose a sí mismos. Rescataré de su boca mi rebaño. Las ovejas ya no serán su presa. Yo quiero llegar a la verdad que sí trasciende sin ninguna duda y más allá de toda discusión teológica. Hay una verdad, siempre en la palabra hay una verdad atemporal. Hay una parte geográfica, una parte histórica, una parte que se aplica al momento, pero también hay una parte, entre todo esto, hay una parte espiritual que trasciende todas las épocas, los momentos, que es atemporal, que es la que tenemos que descubrir cada vez que leemos una palabra. Ezequiel 34:11. Yo mismo saldré a buscar a mis ovejas y las encontraré. Seré como un
un pastor que busca al rebaño esparcido. Encontraré a mis ovejas y las rescataré de todos los lugares por donde quedaron esparcidas ese día oscuro y nublado. Yo mismo cuidaré de mis ovejas. Les daré un lugar para que se recuesten en paz, dice el Señor soberano. ¿No te empieza a sonar al Salmo 23? Así que yo rescataré otra vez, insiste, a mi rebaño y ya no será maltratado. Juzgaré entre un animal del rebaño y otro. Sobre ellos pondré un solo pastor, a mi siervo David. Sin embargo, si leemos la historia, David ya había muerto hace mucho tiempo. Claro, habla del linaje, de la descendencia, Jesucristo. Bien, Él las alimentará y seré su pastor. Dios puede decir que Él va a pastorear personalmente a las ovejas solamente a través de ¿quién? Del siervo David, es decir, de Jesucristo. Esta era la verdad, que iba a trascender todos los tiempos, aplicable a cada época y a cada momento. ¿Puede Dios pastorear directamente tu vida sin ningún intermediario? ¿Lo puede hacer? ¿Qué ideas tenés? Escribime, por favor, me interesa saber. Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, no el pastor es mi Señor. El Señor es mi pastor. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Decime si no es impresionante. Lo que dijo Ezequiel muchos años después. Lo que dijo Dios mismo a través de él. ¿Cómo que Dios tomó las palabras de David y dijo, las voy a usar? Porque en verdad así soy yo. Estaba reafirmando lo que David dijo de él. Es fascinante esto. Claro, antes hablaba David en el Salmo 23. Después habló Dios en Ezequiel. Habló Dios mismo. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Escuchá el significado de la palabra confortar. Dar consuelo y ánimo a una persona para que resista en las dificultades. Este es el corazón de Dios. Esto es lo que hace el Señor como pastor tuyo y mío. No, pero yo no lo puedo creer, no lo puedo vivir. Mira, David lo creía y David lo vivía. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es decir, cuando peor la estoy pasando, más cerca estás. Estas palabras te tienen que hacer bien, te tienen que dar fe, te tienen que hacer conocer el corazón de tu pastor. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. En aquella época, los pastores de los rebaños tenían en una mano la vara y en otro el callado. La vara, bueno, un palo largo. El callado era también un palo, pero tenía una especie de gancho en la punta. Y ellos usaban la vara y el callado continuamente para infundir aliento. La vara la usaban para darle palazos a las ovejas cuando se portaban mal. No. Que los hay, pero no así Dios. Y no así todo aquel que es usado por Dios para dar pastoreo a su pueblo. No se usa la vara para golpear a las ovejas. La vara, la autoridad, la revelación se usa para defender a las ovejas. La vara se usaba en aquel entonces para agitarla y con el solo ruido de la vara contra el viento espantar a los depredadores, y ese sonido que espantaba a los depredadores ese sonido daba ánimo a las ovejas. Ese sonido hacía saber a los depredadores que había un pastor con una vara que no iba a entregar ninguna oveja, pero también le hacía saber a sus ovejas que había un pastor que les estaba protegiendo de ellos. El callado. Si alguna quedaba metida en alguna roca, estaba en algún pozo, con el callado la sacaba y la atraía hacia él. Estas dos herramientas, por decirlo así, no se usaban para lastimar, herir, golpear, amenazar a las ovejas. No, al contrario, para defenderlas, para atraerlas, para cuidarlas. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. ¡Wow! Esto de tener el pastor de los pastores, esto de tener a Dios como pastor, esto de tener esta relación con Él, que cada vez queda menos duda de que es posible y que lo tenemos que experimentar, hace que en un proceso determinado este pastor nos ponga un banquete delante de nuestros angustiadores. ¿Qué quiere decir eso? Que no los saca de delante nuestro, sino que nos desprende de la conexión con ellos. ¿Cuáles son tus angustiadores? Hombres, mujeres, pueden ser algunos religiosos, pueden ser algunos seres queridos, pueden ser, no sé, las deudas,
Hay un montón de cosas que pueden representar a estos angustiadores. Dios muchas veces los va a dejar ahí, les va a permitir permanecer, pero a su vez te va a desprender de la dependencia de ellos a tal punto que vas a poder disfrutar de un banquete. Vas a dormir tranquilo, vas a tener tu propósito claro, vas a saber para dónde ir, vas a tener una visión poderosa, amplia, vas a ser de bendición para la gente, la paz te va a pasar, el entendimiento va a llegar y va a inundar tu alma, tu espíritu. No que te enajenes, porque el salmista sabía que iban a estar ahí delante de él. Él no estaba enajenado, no era un loco. Dios va a hacer que te desconecte, que ya no sean una influencia sobre tu estado anímico, sobre tu vida, sobre tus decisiones. Dios te va a permitir ser libre de ellos, aunque estén ahí. Eso es libertad, eso es paz. Eso es madurez, eso es dependencia del pastor, de los pastores, eso es dependencia de Dios. Ya a muchos de ustedes el Señor los ha bendecido así y a otros ya los está bendiciendo. El Señor te está guiando, está procesando tu vida. Su vara, su callado te infunden aliento. Él sabe cómo hacer para que te desprendas, para que no seas influenciable y te quedes angustiado sin poder disfrutar de lo que Él tiene para tu vida, de todos los manjares, de todos los paisajes, de todas las bendiciones que una y otra vez en toda la Escritura Él afirma que tiene para vos y para mí. Hay otro versículo en Isaías 40:11, mira, mucho tiempo antes de David, que dice así: alimentará su rebaño como un pastor. Escuchá, llevará en sus brazos los corderos. ¡Qué imagen más tierna! Por Dios. Y los mantendrá cerca de su corazón. Guiará con delicadeza las ovejas con crías. Que el Espíritu Santo te muestre cómo es tu pastor. Te revele, te enseñe. Que te haga creer, te dé ese don de fe inquebrantable de que es posible que Él sea tu pastor. Estas palabras de David antes de Ezequiel fueron tan impactantes para el corazón de Dios que Dios las tomó en serio y se las reveló a Ezequiel. Dios se mostró a través de Ezequiel tal cual como David muchos años antes lo había mostrado y lo había vivido, lo había experimentado. Aquí vamos descubriendo lo que dije al principio, la verdad espiritual que trasciende los tiempos, que trasciende las edades, que trasciende todo lo contextual en cuanto al pueblo de Israel, los líderes religiosos, los gobernantes o reyes a los que venía esta palabra de exhortación. Mucho tiempo después apareció Jesús, el del linaje de David, el Dios que se hizo hombre y que venía a cumplir con lo que había predicho Ezequiel. Juan, capítulo 10, verso 14, aquí está hablando Jesús. Escuchá, por favor, tu pastor y mi pastor, Jesucristo está hablando aquí y dice: yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Escucha esto, por favor, a mí me voló la cabeza. Como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. Esta es la clase de conocimiento que Jesús dice que tenemos sus ovejas acerca de Él. ¿Qué clase de conocimiento deberían tener sus ovejas acerca de Jesús? El mismo conocimiento que el Padre tiene de Jesús y Jesús del Padre. Lo voy a volver a decir. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Hay un conocimiento, hay una ligadura, hay una experiencia tan fuerte. ¿Cómo? Dijo Jesús, ¿cómo? También mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Esto me rompió en 1000 pedazos. Es hora de que lo conozcamos. Es hora de que Él nos conozca tal cual como somos, sin hipocresía, sin falsedad, sin encubrir nada, ni ocultar nada. Es hora que se produzca este milagro entre Él y nosotros, nosotros y Él. El mismo conocimiento, la misma experiencia, la misma unidad que tenía Él con el Padre y el Padre con Él. ¿Se respondió la pregunta del principio? Es que yo no sé qué pensará Dios, cómo será, que todavía yo no soy sincero, me cuesta contarle las cosas, me cuesta mostrarme cómo soy. Aquí vos ves la intención y la determinación de Jesús de ser tu pastor, mi pastor, y de que lo conozcamos y que Él nos pueda conocer tal cual como somos. Así como Él conoce al Padre y el Padre lo conoce a Él. No nos conformemos con andar divagando de aquí para allá, con no saber qué hacer, qué decisión tomar, con estar angustiado frente a cualquier angustiador. Vamos a pasar tiempo con Él.
que Él nos conozca tal cual como somos. La referencia es la relación de Jesús con el Padre y del Padre con Jesús. Ahí tenemos que apuntar. Ahí tenemos que llegar. Dijo el mismo Jesús en San Juan capítulo 14, verso 15. Escuchad. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros viviréis. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¡Wow! Aquí se va a dar esto que tan maravilloso suena. Que parece una utopía, que parece sacado de una película, parece algo inalcanzable. Aquí, de esta forma, a través del Espíritu Santo. No los voy a dejar huérfanos, voy a venir a ustedes a través del Espíritu, va a haber un pastoreo personalizado, voy a estar dentro de ustedes. Y entonces en ese día van a conocer esta unidad tan perfecta, ustedes en mí, yo en ustedes, así como yo en el Padre y el Padre en mí. El experimentar en el plano espiritual, pasar por alto la mente, pasar por alto la religión, pasar por alto los intermediarios, conectarme en el ámbito espiritual donde somos uno, donde recibo lo del corazón de mi Señor, donde Él es mi pastor directo, donde me enseña, me guía, me abre los ojos, me da madurez. Cuando Jesús dijo vendré a vosotros, lo decía de verdad. Él iba a morir, iba a resucitar, claro, se iba a manifestar resucitado a los discípulos, no al mundo, a los discípulos, pero después ascendió al cielo. Bueno, envió a su Espíritu Santo para que viviera en los creyentes, en vos y en mí. Hebreos 13:20. Y dice, y ahora que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, y que ratificó un pacto eterno con su sangre, los capacite en todo lo que necesiten para hacer su voluntad. Que Él produzca en ustedes, mediante el poder de Jesucristo, todo lo bueno que a Él le agrada, que es Él, el Dios Todopoderoso. Él nos tiene que capacitar con todo lo que necesitamos para hacer su voluntad. ¿Quién es el que te capacita para hacer su voluntad? ¿Algún hombre? ¿Quién? Dios. ¿Y cómo lo hace? Justamente a través de Jesucristo, del poder de Jesucristo, para terminar haciendo todo lo que a Él le agrada. No hay manera alguna entonces de hacer su voluntad, de hacer lo que a Él le agrada, si no tenemos esta relación con el Padre a través de Jesucristo. Dice 1 de Pedro 2:25, ustedes eran como ovejas perdidas, pero ahora han regresado al pastor y protector de sus vidas. Y escuchá lo que me viene. Jesús en un momento se puso en una montaña a ver a Israel o a Jerusalén y comenzó a llorar. Y se lamentó porque eran como ovejas que no tenían pastor. Sin embargo, estaban rodeados, atestados de líderes religiosos, de fariseos, saduceos, escribas, gobernantes. Estaban siendo guiados por personas que no tenían ni un poquito así de comunión con el pastor. Estaba viendo Jesús delante de sus propios ojos cómo la palabra de Ezequiel se estaba cumpliendo. Ovejas que no tenían pastor. Así era Israel. Y así hay mucha gente hoy día. Están como ovejas que no tienen pastor, porque están rodeadas de líderes que no tienen un poquito así de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, que no tienen al Señor como pastor principal de sus vidas. No pueden reflejarlo, no pueden ser instrumentos de Él. Y Dios que sigue diciendo desde lo alto, yo quiero ser el pastor de ellos. Personalmente los voy a buscar, los voy a traer, los voy a alimentar, los voy a cuidar, los voy a sanar, los voy a tener cerca de mi pecho. A las que tienen crías las voy a tratar con mucho cuidado. Yo me voy a ocupar yo mismo. Filipenses capítulo 2, verso 12. Queridos hermanos, cuando yo estaba con ustedes, siempre me obedecían. Escucha a Pablo. Ahora que estoy lejos, deben obedecerme más que nunca. Por eso, con respeto y devoción a Dios, dedíquense a entender lo que significa ser salvado por Dios. Porque Dios es quien los motiva a hacer el bien. Es el que produce en ustedes el querer y el hacer por su buena voluntad. Mirá un hombre que se desvivía por las ovejas, que era utilizado por Dios en favor de las ovejas. Estaba diciendo Pablo, yo nunca fui el que causó en ustedes esta obediencia a mí.
Yo nunca fui el que creó en ustedes este deseo de obedecer. Por eso me voy y sé que van a seguir obedeciendo. Es Dios el que produce en ustedes el querer como el hacer. No es un ser humano. Si llega a ser un hombre, si llega a ser un ser humano el que produce en las ovejas el querer o el hacer, el ser humano está y lo van a querer y hacer. El ser humano se va y no van a querer y no van a hacer. Así debe ser para que no se hagan las cosas por miedo, sino por la inspiración de Dios. Cada pámpano tiene que estar unido a la vid. Todos los pámpanos aquí en este sentido son todos iguales. El pámpano que no está unido a la vid se va a secar. ¿Y ahora qué hacemos con el resto de la gente o con los pastores que tenemos? No es que Dios está estableciendo su cuerpo así. Sí, escuchá. Y ya con esto termino. Dame 5 minutos más, ¿sí? Efesios. Un pasaje muy utilizado y a veces hasta para golpear, para mandonear, para tratar mal, para hacer lo que hacía aquel tipo de liderazgo en la época de Ezequiel. Efesios 4:11. Él mismo, Dios mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros pastores, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, a todos nosotros, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo que somos todos nosotros. ¿Está bien? Escuché el verso 13, clave. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Cada uno es una relación personal, cada uno debe madurar, cada uno debe fortalecer sus decisiones, no ser engañado, cada uno debe evaluar, cada uno debe saber dónde está parado, cada uno debe conocer el corazón pleno de Cristo, tratar de ser como Él, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cuando hay una relación de cada uno con Él, los pámpanos a la vid, todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hablo mal aquí de las iglesias, de las congregaciones, iglesias locales, hablo más de los pastores, todo lo contrario. Yo estoy aportando un granito de arena. Estoy aportando lo que tengo en mi corazón, lo que a mí realmente me ha ministrado el Señor, lo que he puesto en práctica y lo que me ha funcionado. Dios en primer lugar. La relación con Él sagrada. No se toca. Nadie se mete en el medio. Mi conocimiento de Él y el conocimiento de Él conmigo, como el conocimiento de Cristo con el Padre y el Padre con Cristo. Ese es el modelo. El pámpano a la vid. El pastoreo directo porque Dios se cansó de los manipuladores, etcétera, 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 y me ofreció en Cristo y en el Espíritu Santo un pastoreo directo a mi persona, a tu persona, más allá de los títulos, de los cargos, de aquellos que ocupan ciertos lugares dentro o fuera de la iglesia. Más allá, esto es personal, es privado. No nos hace falta rebelarnos contra nadie, no nos hace falta andar culpando a nadie, acusando ni juzgando a nadie. No nos hace falta estirar piedras. Tampoco nos hace falta el legalismo, la religiosidad y hacer obras externas para ganarnos la gracia y el favor de Dios. Yo entiendo que si esto se promulga demasiado, si esto se predica así, a algunos lamentablemente se les va a caer el negocio. A otros se les va a caer el ego. A otros lo van a dejar de aplaudir y admirar como si fuera Dios. A otros quizás ya no le den el centro del corazón en donde tiene que estar realmente el Señor, el Espíritu Santo. Pero sí sé que esto le hace bien al cuerpo, que cada miembro del cuerpo tenga una relación con la cabeza.